Es momento de recibir en este espacio al ex senador de la República, todavía así lo recuerdo, Adriano Sánchez Roa, y también es el secretario de la Secretaría del Partido de la Liberación Dominicana de Asuntos Agropecuarios. Bienvenidos a Despierta RD. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Debo decir que yo me siento impresionado por la capacidad de Gomedía de renovar y de impulsar la juventud a los esfuerzos. Ustedes que lo veo aquí cuando entré y lo veo a ustedes tres ahí, digo, bueno, esa es una nueva camada que va subiendo y ya cuando los gerardinos y todos mis amigos vayan tomando medal, ya ustedes van subiendo. Esta es la curvita de la Paraguay. Y lo digo porque yo venía al Canal 5 cuando estaba allá en la 30 de marzo, muchos años ya. Ah, pero mire, y a este mismo cuando estaba en Telecentro, y lo lo estoy viendo ahora con ustedes, veo que nosotros tenemos como país un gran futuro, porque las cosas no van acabando, sino van surgiendo, y ustedes como jóvenes, en 10 años, en 15, es que van a tener la madurez. Sin embargo, el análisis que hacen es un análisis como si tuvieran todos los años del mundo. Todos los años del mundo, de manera que... Pero no se lleve, que hay gente que se agacha la edad aquí. De manera que yo me siento contento porque el país necesita sembrar para crecer, y ustedes son semillas que van subiendo ya. Usted va bien vinculado a su parte agropecuaria. Sí. Y mire, quiero empezar, antes de irnos a su materia, con el plano político y el discurso del presidente, porque todos los que son políticos, de alguna forma estuvieron pendientes para hacer un análisis y revisar qué expectativas tenía la población y si se llenaron esas expectativas con el discurso del presidente Abinader anoche. Bueno, yo pienso que lo que dijo el presidente más que todo fue una propaganda del que llega al gobierno como que llegó ahora, que no tienen años. Primero porque dice muchas cosas ahí que debió haber empezado, como el caso del tema del agua. El plan que él habla del agua, nosotros le dejamos en el Congreso, después de 10 años de esfuerzo con la sociedad completa, la ley de agua. Lo que él hay en agua, si lo hace bien y total, va a ser lo que dejamos ahí, y que el PRM dejó caer, o llegó ahora en este año. ¿Pero cuánto tiempo tiene el proyecto de ley del agua en el Congreso? Porque creo más que de 10 años. Creo que ronda los 30 años. Tiene muchos años. Sí, yo quiero decir en la nueva etapa. En el caso mío en particular, en el año 2009, hace 12 años, yo estuve en Panamá buscando información y sometí. Del tema del agua. Y el primer proyecto de agua que se sometió en esta nueva etapa. Porque, pero como don Adriano, ¿no sería un poco injusto decir que no lo ha empezado cuando tiene más de 30 años en el Congreso? Bueno, lo que pasa es que esos 30 años del Congreso, pero tiene 10 o 12 ya de discusión intensa que lo tuvimos nosotros. En esa discusión intensa para el agua, nosotros logramos un consenso de la sociedad completa, porque hay que saber cuál es la importancia del agua. La gente dice que la Tercera Guerra Mundial viene por el agua. Sí. El agua de República Dominicana, el agua de lluvia que cae, todas esas aguas que han caído, nosotros desaprovechamos el 90%, se va hermano. Sin embargo, como país tenemos zonas como el este, que tiene tantos ríos y no tiene agua. Es decir, y estamos hablando también que tenemos muchas comunidades sin agua potable. En el caso de riego, necesitamos prácticamente triplicar lo que se irriga, y el valor del agua es inmenso. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se dejó ahí. Él habla ahora el presidente que lo va a hacer bueno, si lo va a hacer, lo aplaudimos. Se habla, por ejemplo, o sea, los temas que él colocó ahí, los 12 temas grandes que colocó, son 12 temas para 3 o 4 gobiernos. Por eso digo que es una propaganda, porque no es verdad que el presidente lo va a hacer. Ojalá lo hiciera. Oye. Nosotros como partido, debo decir, estamos siempre dispuestos, y yo lo he dicho en el caso agropecuario, a colaborar en todo lo que sea bienestar por el país, y que haga el gobierno, o lo hagamos nosotros, o lo haga cualquier otro gobierno. Pero esos temas que puso el presidente son temas de propaganda, porque no es verdad que va a tener tiempo. Bueno, por el sector eléctrico. Hay que decir que el sector eléctrico ha disminuido, la inversión en capital en este año del gobierno disminuyó. Y hay que decir que los apagones han aumentado en este año del gobierno del presidente Luis Abinader. Y que nosotros le dejamos a Punta Catalina, que ya se le dejó en aproximadamente un 35 o un 40% de la energía que se necesita el país, que lo produce el Estado, es decir, que domina. Porque la idea de Punta Catalina, aparte de producir energía, era también de que el Estado tuviera un dominio de esa producción para imponer precios. Sin embargo, el año lo que se lo han pasado es criticando Punta Catalina, cuando debía alojarse eso. Quizás con la intención de que logre privatizarse esa planta.
Yo creo que la están reduciendo o están tratando de prestigiarla para entonces después pasar a la privatización. Y sería muy lamentable porque, repito, el objetivo número 1 de Punta Catalina es que el Estado no deje la totalidad de la generación de energía en el sector privado. A veces ha habido precios aquí que en Panamá, por ejemplo, es un tercio de ese precio. Es decir, te colocan el precio altísimo. Por eso el país ha tenido momentos en que ha tenido que hacer inversiones de 1.500 millones de dólares para subsidiar el sector eléctrico. Entonces, si la venden parte o la venden, vamos a quedar otra vez parte de un sector privado muy agiotito. Mire, vamos a aprovechar el tiempo, que es corto en televisión. Vamos a tratar también otros temas. El presidente planteó una reforma a la Constitución, tratando de tener una independencia del Ministerio Público con el Ejecutivo. Usted fue senador por varios periodos. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que esto es posible? ¿Debería ser una constitución, un planteamiento de una constitución integral o simplemente que se trate el punto específicamente que plantea el presidente de la República? Bueno, eso es lo que demuestra que no es verdad lo que el presidente ha dicho, y han dicho mucha gente del PRM, que hay Ministerio Público independiente. Si él quiere ahora modificar la constitución para hacerlo independiente, indica que no es independiente. Es decir, él ahora quiere corregir lo que han dicho que estaban haciendo. Nosotros siempre hemos dicho que no es independiente porque lo nombra el Ejecutivo. Quien te nombra manda. Y hasta en este primer año, quien nombra el procurador y los demás procuradores adjuntos es el presidente. De manera que ese planteamiento de él demuestra que no es verdad que hay ministerio público independiente, como han dicho el gobierno tantas veces. Que lo vaya a hacer, bueno, eso está bien. Pero hay criterios que yo tengo yo personal. ¿Pero está de acuerdo sí o no? Yo estoy de acuerdo que lo haga porque ya le va a dar la independencia que dice que va a tener. Ahora hay que ver quién lo va a elegir. Porque modificar la Constitución para que lo elija, si lo elige, por ejemplo, si se coge por algún método ya abierto, más popular, está bien. Pero si se coge un método que está bajo el dominio del mismo presidente. Se habla del Consejo Nacional de la Magistratura, que podría ser una de las propuestas para escogerlo. Todo lo que se ha escogido ahora mismo a través de ese mecanismo, se ha escogido mediante la mayoría que tiene el mismo PRM. Es decir... No, hay una representación, acuérdese que hay una representación ahí y... Es el mismo método que usó el PLD en su momento para escoger la alta corte. Nosotros nunca dijimos que era independiente. Porque, ¿tú sabes por qué? Eso es cierto. Cuando tú tienes el Congreso. No lo vendió. El PLD no vendió independencia. Usted tiene la razón. Sí. El PLD lo hizo, pero nunca dijo que era independiente. No, porque te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes el Congreso y tú tienes el presidente de ambas cámaras y después el de la primera mayoría, tú lo tienes. Generalmente la primera mayoría de un presidente del Congreso, porque... ¿Quién es el presidente del Congreso? El que tiene mayoría. Adriano. Es decir, que tú tienes ahí mismo, no es verdad que va a ser independiente, pero yo lo que digo es que ese planteamiento de modificar la Constitución indica que ahora mismo, a un año y con todo lo que pasó en la justicia, no hay Ministerio Público independiente. Con su expertise y conocimiento de la política, ¿usted cree que ahí se podría plantear en esas discusiones de la reforma constitucional la habilitación nueva vez de Danilo Medina para que si quiere corra por la presidencia de la República? Por lo menos para que no haya, yo diría, un adefesio de la Constitución, porque es el único dominicano que no puede ser candidato. Y yo pienso que si, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández puede ser candidato, que tuvo 3 periodos, o que Danilo que nomás tuvo 2, debe ser. Yo pienso que, y el expresidente Leonel Fernández, a Hipólito Mejía puede ser. Es decir, yo pienso que lo lógico es que se abra y que si quisiera aspirar, como ustedes saben, él no está en eso. Él ha dado paso a que otra persona del partido lo haga. Yo pienso que sería lo justo y lo normal, porque hay gente que se pregunta, ven aquí, ¿por qué hay un solo dominicano que dice la Constitución que no puede ser? No, pero si él no está en eso, entonces también se puede dejar así. Claro. Porque no, pero tú dijiste, él es el único por ahora, porque si Luis logra repostularse y llega al 28, ya serán dos, pero así por el estilo. Vete a otro punto. Ya falta mucho tiempo. Sí, no, pero vete a otro punto. El PRM tiene su candidato natural, que sería el propio presidente si se reelige. La Fuerza del Pueblo tiene su candidato, que es Leonel Fernández. Sí. En el PLD que falta sabe quién será el candidato. Y lo que dijo Margarita ayer, de que hay alternativa con el fondo moradito, hay. Es que la hay porque yo te digo, hay 2 que están corriendo. Abel y Margarita. Abel y Domínguez Brito. Gracias, señor director. Abel y Domínguez Brito. Está Margarita, que la gente piensa que ya se va a lanzar. No sé si se lanzaría hoy. Es importante que se lancen y que a partir de ahí sea el pueblo que diga cuál debe ser el candidato de eso que van a ¿Cuál es el suyo?
el que coge el PLD. Es un político, es un político. Yo estoy ahora concentrado, debo decir. Sí. Nosotros hemos logrado rápidamente, y diría que de manera asombrosa, ir fortaleciendo al partido, pues ustedes saben que después de 16 años de gobierno hay un desgaste grande. Sin embargo, en apenas meses se logró renovar la dirección, comité político, comité central, se amplió y se fortaleció tanto que tenemos cuadro nuevo que tú dices, por ejemplo, como un Sánchez Cárdenas, un miembro del comité central entró ahora, eso fortalece el PLD, como un Cifrido Párez Pérez en el área de seguridad, que todo el mundo sabe que es uno de los militares. Te ha mencionado dos figuras, entonces, dos estrellas. Entonces, así tenemos nosotros, 1.200 figuras tiene el partido, que no lo tiene ningún partido. Se nombraron, se cogieron por elección 33 y después se agregó una secretaría como la agropecuaria. Nosotros ganamos con votos de ese comité central. Luego entonces se está terminando de coger 12 subsecretarios. Ahora falta y se está trabajando en eso en los comités de base. Es decir, que el PLD estamos fortaleciéndolo y mi labor es a contribuir tanto en el país, en Elías Piña, donde soy presidente de la provincial, y también en el sector agropecuario, que debo decirle que mientras estaba aquí con ustedes, que iba a entrar, por los WhatsApp que hay, ahí están mandando cartas de más cancelaciones en el sector agropecuario. Carta nueva ahora de agosto. Ahí me escribía un amigo de Asua, cancelación en el suroeste, cancelación en Bonao. Es decir, en medio de los problemas que hay agropecuarios, en medio de toda esa alza de los productos de primera necesidad, que yo digo que el gobierno en materia agropecuaria para mí fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los dos entes que tenían que ayudar a contribuir, al consumidor le subió el precio mucho, al productor le bajó la rentabilidad, la ganancia, por eso botan los productos. El descuido grandísimo de la peste porcina africana que se extendió y se propagó porque en abril se alertó que estaba ¿Se sabía en abril que ya estaba la peste porcina africana? Está en la prensa que lo dijeron y la respuesta del gobierno está en la prensa también. Dijo en ese momento que era una neumonía que tenían los cerdos. Y que eso es un problemita pequeño de Jabón y Montequita, una neumonía. Dijeron, si en ese momento el gobierno interviene, esas dos provincias, no tuviéramos ese grave problema que se habla de más de 20.000 millones de pesos que aporta a la economía su sector porcino. Pero además, no tenemos el problema del pollo. Porque si ven, cuando llega la peste porcina africana, hay que sacrificar a todos los cerdos. Y si hay una carne que se acaba, la gente compra la otra. Si en abril se comienza a fomentar el pollo, no tuvieron que importar. Ahora vamos a tener que comprar pollo fuera. Entonces, el fracaso del gobierno está en que no supo mantener los alimentos a precios asequibles en este año y que al mismo tiempo llevó a la quiebra a muchos productores por la falta de ganancias. Entonces, pero además de eso, tienen, hablando de que han cancelado más de 600 agrónomos, de los cuales hay 347 cancelados, incluyendo veterinarios que eran de los que estaban en los controles en los puertos, aeropuertos y en la frontera. Es decir, parte del que te tiene que hacer trabajo. Yo le he dicho que ha habido gobiernos, otros gobiernos, que han llegado y trabajan con cualquier técnico, o el que trabaje. Yo trabajé mucho como gente de área y no era de ese gobierno. Si el gobierno, si te aportó, pero además, han cancelado técnicos de todos los partidos. Sí, pero eso es normal en cada y sin partido, claro. El agrónomo, el maestro, el médico, trabaja con el que llegue. Sí. Porque eso es como ustedes que están aquí. Tenemos que cerrar, pero para cerrar breve, usted me va a decir, ¿vuelve el PLD el 24? Bueno, ahora mismo, como está la situación, estamos en pelea. Y va un solo año. Yo pienso que dentro de un año las encuestas lo van a dar muy alto, porque la gente está viendo ahora mismo que Danilo le daba la comida barata. La gente está viendo que se graban las microempresas que se han destruido, los proyectos agroforestales se han destruido.